días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación, esta comunicación. Yo soy Jennifer García Carrizo y hoy os voy a hablar un poco de cómo sería simular vivir en Marte y en concreto os voy a hablar de cómo sería desarrollar una investigación sobre ciencia, comunicación y sostenibilidad en la EMDARES. Bien, al principio, me gustaría un poco presentarme, porque mi perfil es un poco curioso. Soy Jennifer García Carrizo, trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos y trabajo en el área de la comunicación científica, por lo cual digamos que tengo un perfil un tanto vinculado más a las ciencias sociales que a la ingeniería, que quizás es lo que se podría esperar de alguien que acaba siendo astronauta análogo, que acaba haciendo simulaciones de cómo sería ir al espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues contaros que estudié Publicidad y Relaciones Públicas. Y después de estudiar el grado hice un máster en audiovisuales y luego ya fue cuando hice un doctorado en comunicación y me especialicé durante un contrato postdoctoral Juan de la Cierva en lo que sería comunicar de manera científica y también trabajar en temas vinculados a la sostenibilidad. Actualmente, como os comentaba, trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, soy investigadora dentro de un grupo de investigación que se llama XRCom Lab, que es el laboratorio de realidad inmersiva y también de asuntos vinculados a la interactividad y la comunicación. Entonces, en ese laboratorio es un poco donde desarrollo mi investigación que tiene que ver pues, con cómo sería comunicar determinados aspectos científicos y cómo podemos hacerlo pues, a través de asuntos vinculados a la realidad aumentada, a la realidad virtual, que probablemente os suene un poquito a todos y a todas, ¿no? Me he ido hacia atrás. A finales del año pasado se abrió un proceso de selección en el 2023 que era para irse a simular cómo sería durante 2 semanas investigar y trabajar en Marte. Yo apliqué a ese proceso, se buscaban sobre todo perfiles vinculados con la ciencia y tecnología, pero también con la comunicación y las artes, así que teniendo en cuenta que había ese huequito para las ciencias sociales decidí aplicar al proceso y después de unos meses y de un proceso de selección acabé siendo seleccionada junto con mis compañeras, que son las que tenéis en pantalla, para formar parte de una tripulación exclusivamente femenina que se iba a la Mars Desert Research Station, que es esta estación que tenéis aquí, para ver cómo sería eso, cómo sería vivir en Marte, cómo sería investigar allí y cómo sería trabajar en un entorno de esas características. La Mars Desert Research Station, que la tenéis ahora en pantalla, es un lugar que se encuentra en mitad del desierto de Utah y es a nivel geomorfológico muy parecido a lo que entendemos que sería Marte. Por eso se escoge ese lugar para desarrollar este tipo de simulaciones. Además, deciros que está aislado y ahora os hablaré un poquito más de él, pero es interesante porque nos ofrece la oportunidad de investigar cómo sería en el planeta rojo. El planeta rojo, claro, a priori si pensáis en Marte no se parece mucho a lo que sería la Tierra, ¿no? O sea, es bastante diferente, ¿no? Por ejemplo, tiene 2 lunas, Phobos y también Deimos, ¿no? Nosotros en nuestro caso en la Tierra solo tenemos una luna, pero tiene diferencias mucho más significativas, como el tema de la gravedad. En Marte hay una gravedad que es mucho más pequeña de la gravedad que tenemos en la Tierra y eso hace que a la hora de desplazarnos y movernos sea ligeramente diferente. Aparte de eso, la gravedad, esa diferencia de gravedad, hace que, pues, por ejemplo, un objeto que en la Tierra pesa 100 kilos, en Marte pesaría 38. En principio parece una ventaja, pero puede acabar siendo una desventaja porque imagino que sabéis que en microgravedad y en ausencia de gravedad empezamos a tener problemas como pérdida de densidad ósea, problemas en los músculos, por lo cual eso nos lo acaba complicando todo un poco. Además, esa gravedad, que en cierto modo es más pequeña que en la Tierra, también tiene que ver con el tamaño de Marte, que es más pequeño que la Tierra y de hecho, en términos de volumen, podríamos decir que una Tierra es equivalente a más de 6 planetas rojos, por lo cual es significativamente más pequeño, eso sí, un poco más grande que la Luna. Además, un año es mucho más largo que la Tierra, es decir, el tiempo que Marte tarda en girar alrededor del Sol es más largo, de hecho son 687 días los que necesitamos para completar un año solar.
Y la temperatura media, por si alguien se lo estaba preguntando, dista de ser calurosa, porque la temperatura media de Marte son unos menos 63 grados centígrados, por lo cual estamos hablando de que Marte, lejos de lo que podríais pensar por esos tonos rojizos que tenemos en la cabeza, lo que hace es más bien frío, más que calor. ¿Por qué se eligen sitios como el desierto de Utah para simular este tipo de expediciones? Bueno, entre otras cosas porque en el desierto de Utah tenemos mucha variedad, tenemos una gran variación de lo que sería la temperatura. En un solo día podemos pasar de tener menos 10, menos 15 grados a poder tener más 20, ¿no? Entonces eso es algo que también interesa desde un punto de vista científico. Y sobre todo, un tema complejo en Marte. El tema de su atmósfera. Su atmósfera es diferente a la atmósfera de la Tierra y eso es lo que nos complicaría sobre todo vivir, trabajar o investigar en Marte. La atmósfera de la Tierra, como probablemente todos sepáis, tiene sobre todo nitrógeno y oxígeno, lo cual nos permite respirar libremente, pero la atmósfera de Marte es ligeramente diferente, bueno, ligeramente, muy diferente, porque el gas que en más proporción tiene es el dióxido de carbono y luego el argón, y el oxígeno tiene, pero muy poco, lo cual nos complica todo bastante, ¿no? Esto me lleva a enlazar con una idea que está muy sobre la mesa en estos momentos y que, bueno, en la ciencia ficción también lo ha estado, ¿no? Que es cómo sería vivir en Marte. ¿Podemos vivir en Marte? Creo que la finalidad de investigar en Marte no es tanto si podemos o no vivir allí, porque está claro que la vida no sería muy satisfactoria, porque para salir fuera de las estaciones tendríamos que hacerlo con un equipo vital de soporte. Creo que quizás lo más interesante aquí es reflexionar por qué queremos investigar sobre Marte, no tanto irnos a vivir allí. Al final las finalidades de la investigación en Marte no son tanto acabar viviendo en Marte, porque, bueno, no sé vosotros y vosotras qué opináis, pero creo que la vida en Marte sería bastante compleja y complicada, ¿no? Entonces, la idea es cómo esas investigaciones que podemos hacer sobre Marte pueden ayudarnos a seguir viviendo en la Tierra, a cuidar de la Tierra y a pensar que este es el único planeta que tenemos y que esa idea de que el planeta B es Marte quizás está bastante equivocada. Lo que sí que es interesante es pensar en cómo fue Marte hace 4 billones de años, porque ahí tenéis una representación de cómo fue y quizás ese planeta sí que se parece un poco más a la Tierra que lo que es hoy en día Marte, ¿no? ¿Por qué nos interesa entonces investigar a Marte? Pues en cierto modo para poder comprender un proceso geológico, un proceso evolutivo que ha tenido lugar en ese planeta y poder aprender de él, que no sabemos si se va a dar o no en la Tierra, o sea, eso no es la pregunta, ¿no?, que muchas veces me hacen en los institutos o en los colegios los niños de, entonces la Tierra va a acabar siendo como Marte. Quizás eso no es el kit de la cuestión, sino que lo más interesante es ver ese proceso evolutivo y estudiar ese punto en el que se encuentra Marte para ver, bueno, pues cómo hemos acabado de un planeta que era así hace 4 billones de años a lo que hoy en día es Marte. Además, en Marte, evidentemente, como no podemos ir a Marte por todo lo que os he ido explicando, hoy en día a nivel tecnológico sería muy difícil gestionar el tema vinculado a la atmósfera, pero también en los temas vinculados a la alta radiación que hay en Marte. Lo que hacemos de momento es, bueno, simular cómo serían las bases de investigación en la Tierra. Tenemos diferentes bases de investigación, ahí tenéis alguna. Por ejemplo, está la base de Río Tinto, que tenemos por ahí algunos compañeros que trabajan en ello, así que os invito a que os paséis por su stand. Y luego tenemos otras bases, como la base Concordia en la Antártida, que probablemente os suena, y también hay una base que se llama la Mars Desert Research Station, que está en el desierto de Utah. Esta es una base de investigación que, como os digo, se dio elegida porque es un espacio similar a lo que podemos entender como Marte. En esa base que tenéis en pantalla tenemos varias partes. Tenemos un hub central, que es este de aquí, que es en el que vivimos. Tiene unos 8 metros de diámetro, o sea que no es demasiado grande. Y luego tenemos diferentes partes, como un observatorio solar, un domo científico, un invernadero, que es de donde extraemos algunas plantas, frutas y verduras frescas, y un RAM, que es donde donde se arreglan las cosas cuando se estropea algo en Marte, porque pensad que en la simulación, como si nos fuéramos a Marte de verdad, no podemos decir, oye, señor del servicio técnico, pase a arreglar algo, ¿no?
Entonces, bueno, yo os quería hablar un poco de cómo es un día a día en una simulación de estas en las que, bueno, como podréis adivinar, sobre todo lo que hacemos es investigar, ¿no? En ese día a día tú te levantas por la mañana, es verdad que tienes unas 2 horas para hacer deporte, bueno, no, 2 horas exagerado, media hora, estaba pensando en que los astronautas de verdad, cuando van a la Estación Internacional, sí que tienen que hacer al menos 2 horas de deporte. En nuestro caso hacíamos media hora, 45 minutos de deporte y a partir de ahí empezaba el día. Un día que se resumía sobre todo en investigar y un día en el que, por supuesto, no teníamos conexión a Internet, por lo cual estábamos completamente aisladas. De hecho, la conexión a Internet es algo que solo se abre 2 horas al día, al finalizar el día, y se usa para trabajar, para mandar reportes a Tierra, explicarle qué has hecho y qué vas a hacer al día siguiente. Es decir, que en ese sentido estábamos aisladas como lo estaríamos si fuéramos a Marte, ¿no? Entonces, bueno, en la base pues trabajamos, en nuestro caso, junto con Hipatia, que era la misión con la que yo iba, llevamos una impresora 3D para investigar cómo podríamos imprimir materiales de urgencia si necesitáramos una determinada pieza. También llevábamos una mini estación de análisis para muestras geológicas, que es una estación portátil que permitía analizar esas muestras geológicas y, por supuesto, a veces realizábamos misiones, lo que se llama salidas extravehiculares. Las salidas extravehiculares ocurren cuando salimos de la base a investigar fuera. Para esas salidas extravehiculares, claro, estamos simulando que estamos en Marte, consecuentemente hay radiación y consecuentemente tampoco hay oxígeno en la atmósfera, por lo cual nos tenemos que vestir con estos trajes que veis aquí, que pesan unos 15 kilos. Pensad que pesan 15 kilos porque estamos en Marte, en la Tierra pesarían más y tenemos que movernos y ejecutar con ellos todas las actividades. En esas salidas extravehiculares, por supuesto, se sigue investigando, es decir, no tiene un sentido hacer una salida porque me aburro y me voy a dar un paseo espacial, un paseo marciano, ¿no? Sino que la finalidad de esas salidas es siempre hacer una tarea pues, de investigación. En este caso, pues era recoger algunas rocas, analizarlas con esa pistola portátil que tiene mi compañera, o también hacíamos salidas, por ejemplo, para montar un reflector, que es esto de aquí para calibrar satélites, y también para analizar el efecto que tiene la arena del desierto, que hay mucha, sobre todo en Marte, en, por ejemplo, las placas solares. Que, bueno, las placas solares, uno de los mayores problemas que tienen es que se afectan altamente por la arena del desierto. Y yo en mi caso, que era la periodista, la persona de comunicación, pues trabajaba en mi proyecto científico, en esas salidas extravehiculares, documentando todas aquellas acciones que tenían que ver con la sostenibilidad, como por ejemplo eso, el tema de placas solares, cómo nos abastecemos en la estación con energía que es sostenible. Por supuesto, no siempre trabajábamos o investigábamos fuera de la estación, sino que a veces el trabajo también es dentro. Por ejemplo, aquí estoy yo en el Green Hub trabajando con un compostador portátil que nos habíamos llevado a la estación. Si os fijáis, el compostador no es nada aquí súper tecnológico, ¿no? Muchas veces cuando si nos fuéramos a Marte de verdad o en las misiones espaciales reales, cuanto más simple sea algo de lo que estamos utilizando, mejor, porque eso nos evita tener problemas en la tecnología del instrumento, ¿no? Entonces es un compostador muy sencillo que todos podríais tener en casa. Entonces yo con él estaba investigando pues, cómo podía extraer compost en pocos días y utilizarlo para regar las plantas y demás. Además, otro de los problemas que teníamos, otro de los temas que yo comentaba era el uso del agua. Pensar que teníamos un tanque de 2.000 litros para 7 personas durante 12 días y que la finalidad era gastar menos de la mitad del tanque o la mitad como mucho, ¿vale? No vaya a ser que nos pasara algo y nos tuviéramos que quedar más días en Marte y tuviéramos un problema. Entonces, en ese sentido, teníamos 10,5 litros por persona al día para hidratarnos, es decir, para beber agua, para limpiar la estación, para ducharnos, que solo podíamos ducharnos 3 veces en esos 12 días, porque las duchas consumen muchísima agua, y también para hidratar la comida, porque sí, en Marte, igual que en la Estación Espacial Internacional, comeríamos comida deshidratada y esa comida tendríamos que rehidratarla con agua. ¿Por qué se utiliza este tipo de comida? Es una comida que pesa menos, por lo cual es más fácil transportarla, pero sobre todo es comida que dura entre 25 y 30 años una vez que ha sido deshidratada. Entonces eso nos permite coger solo el agua, coger solo la comida que vamos a consumir, hidratarla y comerla y no tirar nada, no tener desechos. Además, también comíamos eso, pues algunos tomatitos, unos cherries, que oye, cuando estás ahí 15 días, 12, aislados, sin ver nada, ningún ser vivo ni nada que se mueva más allá de tus compañeras, pues siempre se agradece tener alguna fruta y verdura fresca, ¿no? Y entonces eso lo sacábamos del Green Hub del invernadero.
Y bueno, siempre me preguntáis que si quedaba tiempo libre. La verdad es que el tiempo libre se reduce, yo pensaba que iba a ser más antes de la simulación, pero lo cierto es que al final el tiempo libre se reduce prácticamente a la nada. Yo te podría decir que quizás el tiempo libre es ese espacio que tenemos para hacer el deporte o el espacio que tenemos a lo mejor un poco para comunicarnos con familiares. Es verdad que tuvimos un cumpleaños estando allí en la MDRS y que lo celebramos y demás, pero lo cierto es que al final te pasas la mayor parte del día investigando. Cuando tienes 2 horas que en teoría son libres y de conexión con tierra, las utilizas para reportar la misión a control y digamos que se reduce a nada, ¿no? Como sería en la misión, o sea, como sería un poco también en las misiones reales. Es verdad que hay espacio para el descanso, para dormir tus 8 horas, pero es útil que ya que estamos allí, son misiones muy costosas, cada minuto que tengamos lo utilicemos pues para investigar, para hacer ciencia y algo que pueda contribuir a que la vida en la Tierra también sea mejor. Así que nada, muchas gracias por su atención. Estaría encantada de escuchar vuestras preguntas, así que no sé si podemos abrir un pequeño turno de preguntas, si alguien se anima y vemos. Por ejemplo, alguien se puede preguntar, ¿y cómo ha llegado el tomate a Marte? Pues en su momento ese invernadero se montó, la MDRS lleva muchos años activa, unos más de 20 años, entonces en su momento la primera semilla de tomate se llevó, se plantó y fue creciendo hasta que nos hemos podido comer un tomate, por lo cual es un legado que cuando tú te vas de la simulación también dejas las plantas para el resto de... No te puedes comer todos los tomates que hay, tienes que dejar alguno para los que vienen después, ¿no? Entonces ese es el legado. No sé si hay alguna pregunta por ahí, alguien que se anime. Hola, ¿qué clase de investigación hacían tus compañeras? Pues hacíamos varias, o sea, teníamos varias investigaciones. Por ejemplo, una de las tareas que teníamos más ardua era la de instalar ese reflector, que lo hicimos junto con la ESA, instalar ese reflector para calibrar lo que serían satélites. Satélites de medición, por ejemplo, de cómo evoluciona el nivel del mar, para poder tener medidas muy reales y muy concisas, y no decir, ay, el mar ha subido 1 centímetro, no, sino para poder decir, pues ha subido 0,7 centímetros, poder tener una medida real. Entonces ese era uno de los proyectos que teníamos. Y luego, por ejemplo, otra compañera llevaba la pistola esa que os he enseñado, que es muy interesante porque, claro, normalmente tú cuando en las misiones espaciales vas, coges rocas y los geólogos o los astronautas que han sido formados en geología seleccionan las rocas, pero no la pueden analizar en el lugar. Entonces pues hay veces que en algunas misiones te traes rocas de por si acaso y luego resulta que son las más interesantes, ¿no? Entonces la finalidad de la pistola era que tú podías analizar in situ la roca y decidir si te la llevabas o no. Y bueno, pues había varios proyectos. Por ejemplo, el mío era, no he podido hablar mucho de él, pero mi proyecto era hacer un tour por escanear como en vídeo 360 lo que es toda la base y luego hablar en ese vídeo de varias prácticas sostenibles para que luego la gente, bueno, estoy trabajando en ello todavía, he hecho la parte de recogida de datos, pero la idea es montar ese vídeo y que luego todos y todas podáis verlo desde casa y os podáis mover por la base, podáis entender más cómo es, bueno, qué hacemos para intentar que sea sostenible, qué cosas se pueden mejorar todavía, ¿no? Y entonces eso era, bueno, uno de los proyectos. Gracias por la pregunta. ¿Alguna más? ¿No? Vale, perfecto, pues nada, muchas gracias.